Ecuador en alerta máxima. Así publican muchos diarios del mundo titulares hacia la situación actual que enfrenta Ecuador por causa del desorden público de nivel político, militar y económico. La violencia en este país se ha acrecentado durante las últimas semanas debido a varios factores, pero entre ellos uno de los más impactantes es la fuga de uno de los presos más peligrosos de ese país. Por lo tanto, Ecuador atraviesa hoy la peor oleada de violencia en su historia reciente debido al alza de criminales en centros penitenciarios y en las cárceles del país. Todo comenzó hace algunos días cuando el preso conocido como José Adolfo Macías, considerado como el criminal más peligroso de ese país, se escapó de prisión provocando que los demás centros penitenciarios del país comenzaran fuertes jornadas de violencia en las que se han escapado cientos de reos. Esto, como ya lo sabrán, ha hecho que la historia del país se vuelque bastante y pase de ser uno de los países más seguros de toda la región a ser uno de los más inseguros de Latinoamérica. Ahorita la fuerte jornada de violencia se ve registrada a través de videos en redes sociales como la red social X, en la cual publican videos de pandilleros con la fuerza pública, dándose todo tipo de enfrentamientos con cuchillos, con armas, etcétera. Esa persona que les mencioné, es decir, Matías, es el líder del grupo criminal Los Choneros y es acusado junto con su organización por los delitos relacionados con narcotráfico, asesinatos, extorsiones, robos y alianzas con carteles mexicanos de la droga. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció en televisión nacional las medidas que tomaría para contrarrestar la crisis que atraviesa ese país. También la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos. Ceder ante el mal, jamás. Luchar incansablemente, siempre. ¡Que viva el Ecuador! En el comunicado mencionó que Ecuador se encuentra ahora en un estado de excepción luego de declarar un conflicto armado interno, fortaleciendo la fuerza pública con presencia de grupos militares en las cárceles de ese país. En ese sentido, han sido identificadas 22 bandas criminales del país como grupos terroristas, por lo que el Ejército Nacional tiene la determinación inmediata de atacar el frente de esos grupos armados con todo el poder militar del Estado. Esta situación ha generado que Ecuador en estos momentos pase a ser uno de los países más inseguros de toda América Latina por encontrarse en medio de ese conflicto armado. Pero, ¿por qué ocurre todo esto en Ecuador? ¿Te has puesto a pensar? Esa crisis no es reciente, sino que viene de muchos años atrás. Durante la época de los 90, Ecuador atravesó una fuerte crisis económica que dejó muchas consecuencias, entre ellas la dolarización de su moneda. Posteriormente y hasta el año 2007 el panorama político y económico del país sudamericano cambió con la llegada del presidente de izquierda Rafael Correa, quien aprovechó las bonanzas petroleras para realizar obras de carácter social, como por ejemplo inversiones en hospitales y colegios. Sin embargo, una de las problemáticas adyacentes a dichas políticas estatales fue que durante el mandato de Correa la economía ecuatoriana no se diversificó, sino que fue en gran medida impulsada por la producción de petróleo, cosa que años más tarde le pasó factura al país. Es decir, la principal fuente de ingresos del país era el petróleo y la gran mayoría de inversiones se dedicaban a ese sector. Siendo que, como ya todos sabemos, el petróleo, la exportación y la subida y la baja pues tiene muchas fluctuaciones, entonces no siempre se puede depender del petróleo. Asimismo, actualmente el expresidente Correa se encuentra fuera del país prófugo de la justicia por presuntos delitos que lo relacionan con corrupción. En la actualidad, Ecuador sigue atravesando una grave problemática social, económica y política. La tasa de homicidios es altísima en comparación con la época de bonanzas petroleras. Según cifras de su propio gobierno, se estima que el año pasado el país batió récord histórico de homicidios, registrando más de 7.800 y de los cuales solo han sido resueltos 584. La fuerte oleada de violencia ha alcanzado también a candidatos políticos, como lo fue el aspirante a la presidencia Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en agosto del año pasado. A esto hay que añadir también que algunos grupos armados de narcotráfico, como por ejemplo de México o de Colombia o incluso algunos de Europa, han llegado a Ecuador con el fin de alzar la producción de cocaína. Esto lo que ha generado es que aumente todavía más la violencia en ese país. Cabe recordar que después de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional en Colombia en el año 2014, la producción de coca bajó considerablemente en Colombia. Por lo tanto, la producción de este tipo de sustancias se empezó a dar y a masificar en otros países de Sudamérica, como por ejemplo Ecuador.
Grupos criminales locales de Ecuador se han aliado con, por ejemplo, el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco Nueva Generación de México y están exportando pues más cocaína hacia los Estados Unidos a través de las rutas que ellos tienen por Centroamérica. Ante toda esta situación, los países vecinos con Ecuador, en este caso Colombia y Perú, han oficializado también estados de emergencia en las zonas fronterizas con Ecuador para de alguna manera ayudar a solventar esta problemática. El gobierno peruano ha movilizado algunos militares, los cuales podrían ayudar a fortalecer la Fuerza Armada de Ecuador para combatir a esos grupos armados ilegales. También en Colombia se han movilizado algunos militares, pero los tienen en la frontera, en ciudades como Pasto, con el fin de que esta problemática no pase a mayores y no escale a situaciones internacionales. Colombia ha desplegado 180 militares en la frontera ecuatoriana y pues está al pendiente de en qué se puede colaborar con Ecuador. Sin lugar a dudas, la situación de Ecuador no tiene precedentes y es un estallido social impresionante. También se ha decretado estado de emergencia y toque de queda, de tal manera que las personas después de las 23 horas no pueden salir a la calle porque pues la situación es bastante complicada. Este tipo de situaciones se habían presentado, por ejemplo, en Colombia en la época tan dura en la que fue pues Pablo Escobar con el cartel de Medellín, en la época de los 80s y principios de los 90s, pero Ecuador nunca había vivido algo así. ¿Qué piensas tú de la situación de Ecuador? ¿Crees que va a mejorar? ¿Crees que el presidente está haciendo lo correcto? ¿Crees que ha tomado decisiones correctas? ¿O crees que le hace falta más mano dura contra los criminales? Cuéntalo en los comentarios y no olvides dejar tu like, tu suscripción a este canal y activar la campanita de notificaciones.